Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a Bilbao, bienvenidos al primer Congreso Internacional de Síndrome de Dravet y Epilepsia Refractaria. Quisiera presentar a la mesa inaugural de este Congreso. Os haré una corta introducción, sobre todo centrada en el múltiple y variado agradecimiento que tenemos que hacer por la organización y desarrollo de este Congreso. El profesor Carlos Matute, que es director del Centro Vasco de Investigación en Neurociencias Achúcarro y profesor de la Universidad del País Vasco, hará el saludo inaugural y el saludo más oficial, y os dejaremos luego con la doctora Ainhoa Marinas de la Unidad de Epilepsia del Hospital Universitario de Cruces, que hará la ponencia inaugural centrada en epilepsias refractarias. En primer lugar, aprovecho la presencia de Carlos aquí para agradecer a las otras dos entidades organizadoras, junto a Apoyo a Dravet, a la Universidad del País Vasco y al Centro Achúcarro, por la enorme labor que hemos realizado hasta ahora. Ha sido un congreso, primera edición, desarrollado en tiempo récord, con mayor éxito de lo que preveíamos, lo cual es bastante interesante en cuanto a gente que ha venido y que participa en las actividades de ayer, pero que también en el tema de logística nos ha hecho hacer determinados esfuerzos, ¿no? Muchas gracias porque las dos entidades no solo y a los miembros que han formado el comité científico y el comité de logística, no solo por su apoyo en el desarrollo, sino también porque han contribuido con recursos que han permitido desarrollar este congreso, incluso en algunos casos abaratar. Hacer especial mención a la Universidad del País Vasco por facilitarnos estas extraordinarias instalaciones y la disponibilidad de la gente y de los técnicos que van a hacer posible este congreso. Quisiera seguir con el agradecimiento a los patrocinadores, al Gobierno vasco como principal patrocinador económico, a los 4 patrocinadores que estarán en la sala de exhibición, en la que luego podéis interaccionar con sus productos, con sus servicios y con las estrategias que tienen, que son las empresas farmacéuticas de Biocodes, de GW y la empresa centrada en productos de terapia de frío, y MJ Neuroservice, centrada en la detección y alerta de crisis epiléptica. Muchísimas gracias a los ponentes. Uno de los objetivos de este congreso era juntar especialistas de diferentes campos y que pudieran hablar y buscar sinergias en común y pudieran trasladar conocimiento nuevo. La verdad es que es la primera vez que organizo un congreso en que los ponentes a los que se invita por primera vez todos aceptaron al 100%, ¿no? Y es de agradecer que todos puedan estar aquí y desarrollar este congreso. En segundo lugar, también muchísimas gracias a Lidera Eventos por el trabajo que ha hecho en la organización del Congreso. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Otros objetivos del Congreso era que hubiera en el mismo espacio un público multidisciplinar, que pudiéramos estar reunidos e interactuar desde médicos, investigadores, familiares, afectados y otros profesionales que intervienen en la epilepsia. Y también agradecer mucho a la gente que nos está viendo en streaming. Queríamos desarrollar un modelo de congreso diferente, un congreso más adecuado a las necesidades de las enfermedades de baja prevalencia, donde es muy difícil trasladarse a un sitio como estos, dejar a tu familia, a tus hijos que están generalmente no en muy buen estado, y que tenemos todos muchas cosas, incluidos médicos, investigadores, y queríamos hacerlo posible que otros países que generalmente no tienen acceso a estos congresos pudieran disfrutar del mismo, ¿no? Este congreso va a ser retransmitido a 4 países: Argentina, Venezuela, Suiza y Portugal. Suiza y Portugal estarán ya conectados y Argentina y Venezuela lo harán en las próximas horas, ¿no? Teniendo en cuenta y como referencia Argentina, que en estos momentos en la sala de Argentina dentro de unas horas va a haber casi 100 personas escuchando este congreso, ¿no? Es una forma de que el congreso en una sede en Bilbao pueda expandirse a lo largo del mundo y pasemos a tener cientos de personas oyendo las charlas de los ponentes. Lo he dicho, muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido en el desarrollo de este congreso. El desarrollo se basa en la interacción, en el flujo del conocimiento, por lo cual os animo a disfrutar de las charlas, a participar en las preguntas y sobre todo en los momentos de café y de comida a interactuar entre todos nosotros. Sin más, paso la palabra al profesor Carlos Matute para que haga la inauguración oficial de este congreso.
Muchas gracias, doctor Aras, Luismi, por invitarme a la apertura de esta primera edición del Congreso Internacional en Síndrome de Dravet y Epilepsia Refractaria. Una iniciativa que, como acabamos de escuchar, ha sido llevada a cabo por el Centro Achúcarro de Neurociencias, que está ubicado a unos kilómetros de esta sede, la propia Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea y Apoyo Dravet, una asociación cuyo compromiso con la investigación es encomiable. Felicidades. Y que ha sido esencial en el establecimiento de una red cooperativa de investigación en Euskadi, en la que hay centros como el propio Centro Achúcarro o Biocruces y el Hospital de Cruces, y también en el resto del Estado. En mi condición de director científico del Centro Achúcarro, quiero transmitirles a todos nuestro compromiso con la investigación en el cerebro, con la investigación translacional, aquella en la que se traduce el conocimiento básico de cómo funciona este órgano en nuevas terapias y tratamientos. El doctor Juan Manuel Encinas es líder del grupo de células neurales y neurogénesis de nuestro centro y además coordina a nivel científico la materialización de esta edición, y por tanto es exponente de nuestro compromiso como centro con el síndrome de Dravet y la epilepsia refractaria. La labor conjunta que ha hecho el doctor Encinas con Apoyo Dravet ya ha tenido éxitos concretos en la aprobación y financiación de un proyecto por la Federación Española de Enfermedades Raras. Este proyecto permitirá seguir avanzando en el conocimiento de la epilepsia y, por tanto, en el desarrollo en el medio y largo plazo de nuevos tratamientos y terapias que ayuden a paliar sus síntomas. Quiero también destacar el apoyo a este encuentro de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, una institución a la que pertenezco como profesor y que proporciona, aparte del apoyo logístico general, también los locales, esta sede magnífica en el Bizkaia Aretoa, en el que van a participar las personas que estáis aquí reunidas y, como decía hace un momento Luismi, a través de streaming, no solo en el resto del Estado, sino también a nivel mundial. Esto da muchísima mayor proyección de la que podemos visualizar aquí físicamente a este encuentro. Todos ellos, los que están aquí, los que están en streaming, van a poder presenciar sesiones científicas en las que se va a dar una visión actual del estado de la investigación en este tema. Es un programa muy intenso e interesante y, como digo, probablemente lo mejor es dar paso a su desarrollo. En nombre de nuestro centro Achúcarro, de la Universidad del País Vasco, gracias por hacernos partícipes de esta jornada. Esperamos que sea el inicio de una sucesión de otras jornadas que redunden en beneficio del conocimiento del cerebro y, en última instancia, de los pacientes que sufren estas patologías. Eskerrik asko, muchas gracias a todos. Thank you very much. A lo largo del día de hoy me iré acordando de más agradecimientos y los iré diciendo. Muchísimas gracias a la Federación Española de Epilepsia, que participará en una ponencia y cerrará este congreso por la promoción social de este congreso, y también a la Federación Española de Enfermedades Raras, que también participará en el desarrollo de este congreso. Y sin más, vamos a dar paso a la ponencia inaugural, que la doctora Ainhoa, a la que siempre, y como a muchos de estos que hoy vais a dar la charla, les pedimos lo imposible, ¿no? Que nos explique en 25 minutos la epilepsia refractaria en un lenguaje que sea entendido por familiares, por afectados, por médicos, por investigadores y por otros profesionales, con lo cual no sé cómo saldrás de esta, pero seguro que muy bien. Gracias. Me siento
Sí, sí, vale. Yo soy médico, entonces lo que yo os voy a contar pues, son aspectos muy clínicos. Es una visión, la visión que tenemos sobre la epilepsia farmacoresistente. Yo trabajo en una unidad de epilepsia que atiende enfermos con epilepsias farmacoresistentes, básicamente. Entonces es nuestra visión del problema, de las causas y los tratamientos que tenemos disponibles, que espero que os sirvan para entender aspectos y de inspiración también a los que estáis aquí, que sois más investigadores básicos para pensar en ideas, ¿no? La magnitud del problema es que la epilepsia, la verdad es que siempre está como oculta, parece que no existe, pero luego resulta que afecta a un porcentaje muy elevado de la población. Más de 70 millones de personas en el mundo tienen epilepsia. Afecta, bueno, la incidencia es muy variable, pero aproximadamente entre 16 a 50 personas por 100.000 habitantes al año desarrollan esta enfermedad. Trasladándolo al País Vasco, pues hasta casi 1.000 personas al año desarrollarían epilepsia, y de estas un porcentaje muy elevado, hasta 300, serían fármacoresistentes. ¿Qué significa tener epilepsia? Pues significa un montón de problemas para el paciente, y siempre hablamos del paciente, pero es verdad que en esta reunión pues también me venía a la cabeza el que no hablamos muchas veces de los problemas que significa para el cuidador también, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, significa una serie de problemas, por una parte médicos, de comorbilidad y mortalidad, de accidentes en las crisis, de afectaciones de depresión, ansiedad, según qué tipo de epilepsia y según qué enfermedad neurológica de base, alteraciones cognitivas, el riesgo de muerte súbita, que nunca hablamos de ello en las consultas, y otros aspectos como bueno, suicidio, etcétera. Significa tener en más o menor medida algún efecto adverso por los fármacos antiepilépticos, aunque intentamos que no. Significa tener probablemente problemas sociolaborales, aunque bueno, estemos en el siglo en el que estemos, sigue estando bastante estigmatizada la epilepsia, y pues hay dificultades para encontrar empleo, puede haber dificultades para encontrar pareja, etcétera. Y significa también tener otra serie de preocupaciones en el mundo en el que vivimos, como restricciones para conducir, lo del trabajo que hemos hablado, el tema de la independencia, etcétera. El tratamiento básico de la epilepsia son los fármacos antiepilépticos, aunque realmente no la curan, porque no tratan la causa ni frenan la epileptogénesis en la progresión de la enfermedad, por lo menos previenen la aparición de crisis y entonces mejoran mucho la calidad de vida. A pesar de que ya veis que esta es la curva de aparición de nuevos fármacos antiepilépticos, y en los últimos años el crecimiento es exponencial, aparece uno cada 2 años, pero a pesar de todos estos fármacos seguimos teniendo un porcentaje a lo largo de los años un poquito menor, pero todavía como de un 30% de pacientes que no responden a las terapias farmacológicas. Este es un estudio clásico que se sigue nombrando, aunque luego se ha ido aumentando en la cohorte en número de pacientes, pero el estudio clásico se publicó en el año 2000 en el New England Journal of Medicine. Es un estudio muy sencillo, pero muy útil. Se cogió una cohorte de pacientes con un recién diagnóstico de epilepsia y se siguió a lo largo del tiempo qué respuesta tenían a los fármacos antiepilépticos. Entonces se vio que libres de crisis más de un año, a los 12 años, habían estado solamente un 47% de pacientes con un primer fármaco antiepiléptico. O sea, si se probaba un segundo, se rescataba un 13% de pacientes. Y ya a partir de un tercero o siguiente fármacos, estos porcentajes bajaban de 4% y van bajando hasta 0, como luego veremos. De aquí se sacó un poco pues, la idea de que responden como un 60-70% de pacientes a 1 o 2 fármacos antiepilépticos y el resto les cuesta más o no responden. De aquí también se sacaron una serie de factores predictores de farmacoresistencia, como luego volveré a decir, como fueron, respondían peor las epilepsias sintomáticas o criptogénicas, también era peor si el paciente debutaba con un número muy elevado de crisis epilépticas previo al tratamiento, y daba un poquito igual qué fármaco antiepiléptico se ponía, si era nuevo o antiguo, la respuesta era un poco similar a nivel global de la cohorte. También luego se ha ido ampliando esta cohorte
y se han hecho análisis más concretos, por ejemplo, ver si hay una respuesta mayor en aquellos pacientes que responden precozmente a la terapia o no, y parece que sí, ¿no? que quedarse libre de crisis en los primeros meses es una respuesta más favorable que no. A raíz un poco de estos estudios, este y otros que se han hecho con resultados similares, pues la verdad es que en el año 2010 la Liga Internacional contra la Epilepsia definió la farmacoresistencia como el fallo de 2 esquemas de fármacos antiepilépticos, o sea, probar 2 fármacos antiepilépticos en monoterapia o combinación, a unas dosis buenas y bien probados, y se definió el estar libre de crisis como mínimo 1 año. Lo que se vio, y se vio también en el estudio anterior de la cohorte de Glasgow que os he dicho, es que la definición de farmacoresistencia no es estática. Uno no es farmacoresistente o libre de crisis en toda la evolución. Hay muchos que sí, pero hay muchos pacientes, hasta un 30% de los pacientes tienen un curso fluctuante, periodos de libertad de crisis, periodos de farmacoresistencia. Esta definición un poco está basada en esos estudios. También pues quiere intentar que los pacientes no estén continuamente años y años probando uno tras otro fármaco, sino que se intenten, en cuanto se detecte que las posibilidades de éxito son bajas, se intenta realizar otro tipo de terapias, por ejemplo la cirugía. Pero no solamente las crisis importan, estamos hablando de libertad de crisis o farmacoresistencia, pero en los últimos años es verdad que hay una tendencia mayor a decir que el objetivo no es solamente crisis cero, es verdad que eso es lo que todos pretendemos, pero la verdad es que al final lo que vemos es que lo que importa es pues aspectos relacionados con la calidad de vida muchas veces. Hay gente que tiene crisis epilépticas, que evidentemente no son muy severas, hace una vida más o menos normal y refiere a una calidad de vida buena. Hay otras personas que tienen crisis muy esporádicas y sin embargo su sensación de calidad de vida es mala. O sea que hay muchos factores que influyen, aspectos evidentemente relacionados con la epilepsia, cuanto más severa o si ocasiona alteraciones neurológicas o una discapacidad intelectual, pues es peor. Aspectos relacionados con el tratamiento, pero aspectos también sociales, ¿no? Como hemos comentado antes, pues a partir de estos estudios observacionales poblacionales, pues han podido sacar algunos predictores de resistencia a fármacos, como puede ser que ya al iniciar un fármaco la respuesta inicial no sea favorable, algunos tipos de epilepsia sabemos que van a ser inevitablemente difícil tratarlos, encefalopatías epilépticas, algunas epilepsias sintomáticas, el tener un número de crisis antes de empezar el tratamiento muy elevado. Y luego está por ver, van apareciendo algunos marcadores genéticos y moleculares, pero todavía en fase de investigación. Y hoy día está muy en boga el intentar encontrar marcadores, ¿no? Predictores de la farmacoresistencia. Una cosa que parece un poco tonta, pero es verdad que es importante en la práctica clínica, es descartar la pseudofarmacoresistencia. Es decir, pacientes que podemos pensar que no están respondiendo a fármacos, pero lo que pasa es que o no tienen epilepsia realmente y estamos tratando otra cosa, aunque parezca mentira, a veces hay un montón de fenómenos que se pueden confundir con la epilepsia o no los tenemos correctamente diagnosticados. Una causa de pseudofarmacoresistencia es un diagnóstico incorrecto o impreciso, pues confundir síncopes con crisis epilépticas, por ejemplo, o trastornos disociativos psicológicos con crisis epilépticas, etcétera, ¿no? Bueno, hay numerosos fenómenos. También el no tener un diagnóstico correcto, por ejemplo, es la imagen de una resonancia, que no sé si veis bien, de un chico joven que debutó con un montón de crisis muy incapacitantes y tenía una resonancia de 1,5 Tesla, que es de menor potencia, informada como normal, aunque luego al revisar no es normal, como suele ser, pero en un primer momento. Y al hacer una 3 Tesla, pues se observa una señal de displasia frontal, que no veis muy bien aquí, que ya se intuía en la anterior, pero que era más clara con una 3 Tesla, que es de mayor potencia. Y este chico, por ejemplo, ha pasado de ser farmacoresistente a operarse y llevar ya por lo menos 3 o 4 años libre de crisis, ¿no? Entonces, un diagnóstico correcto pues nos puede cambiar la situación.
Luego, el diagnóstico correcto también puede ir por el tema genético, aunque desafortunadamente hoy día no nos resuelve mucho el tema de la farmacoresistencia, pero es verdad que el tema de la genética, como luego también imagino que os contarán, pues ha ido desde ir a pescar con anzuelo, ¿no? Uno, otro, hasta a ver ahora paneles de genes de 80, 90 genes más, o sea, ir ahora a pescar con redes enormes un montón de genes, ¿no? Entonces, llegar a un diagnóstico correcto pues puede ser importante. Y otras entidades, quería resaltar estas, porque creo que son importantes, como la epilepsia autoinmune, que en los últimos años estamos conociendo más sobre ella, defensas que atacan zonas del cerebro y producen una epilepsia, que ahí los fármacos antiepilépticos tienen poca opción y tenemos que usar fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores. Si no tenemos bien diagnosticado al paciente, pues será siempre farmacoresistente, no tendrá la oportunidad. Aparte, puede ser que usemos el fármaco equivocado. En algunos tipos de epilepsias, ya sabéis que si usáis bloqueantes de canales de sodio pueden empeorar, ¿no? Y entonces podemos tener una pseudofarmacoresistencia o la dosis equivocada. También aspectos del estilo de vida, aunque esto realmente no creo que sea tan determinante, pero sí que es importante. Pues en algunas epilepsias la falta de sueño, el estrés, tóxicos, etcétera, ¿no? Precipitantes, que si no se tienen en cuenta, pues se pueden perpetuar las crisis. Esta parte es un poquito más árida y ya son más de mecanismos más básicos de investigación, pero claro, intentamos entender por qué hay pacientes que no responden a los fármacos antiepilépticos, los mecanismos de la farmacoresistencia. Y hoy día hay un poco estas hipótesis planteadas, las dos con un poquito más de interés o de aceptación, son la hipótesis de la diana y la del transportador, pero bueno, hay descritas un poco estas, que ninguna explica bien todas las causas de farmacoresistencia ni de todos los tipos de epilepsia, evidentemente, y probablemente haya una mezcla, ¿no? Algunas son más robustas que otras. La hipótesis de la farmacocinética pues está basada en que puede haber una sobreexpresión de transportadores de exocitosis, sobre todo la glicoproteína P, que es muy famosa, en órganos periféricos, que hace que disminuyan los niveles de fármacos antiepilépticos que pueden llegar al cerebro y actuar, ¿no? Esto está basado pues, en la observación de que hay pacientes que, a pesar de aumentar dosis de fármacos, siempre tienen niveles bajos, pero tampoco explicaría mucho más. La hipótesis de red neuronal, pues lo que quiere decir es que las crisis inducen cambios en la red neuronal que suprimen el sistema endógeno anticrisis e inhiben la unión de los fármacos antiepilépticos a sus dianas neuronales. Esto está un poco basado en estudios tanto en modelos animales como en tejido, por ejemplo, de hipocampo resecado, ¿no? De que se crean nuevas prolongaciones de dendritas o de axones que conectan anulan neuronas inhibitorias en el hipocampo, el sprouting, bueno, una serie de cambios histológicos que se han visto que hay en cerebros de pacientes con epilepsias farmacoresistentes, pero principalmente en hipocampos resecados, en la esclerosis temporal mesial. Tampoco explicaría probablemente todos los tipos. La hipótesis de la severidad intrínseca, esta es como fácil un poco como de entender en la práctica clínica, pero realmente una demostración clara desde el método científico, pues la verdad es que tampoco la tiene tanta. Está un poco, lo que quiere decir es que cada epilepsia tiene como su riesgo de farmacoresistencia, o sea que la epilepsia en sí, hay epilepsias que son farmacoresistentes en sí mismas, ¿no? Pues por distintos factores neurobiológicos que hacen que sean resistentes, que da igual el fármaco antiepiléptico que pongas, que van a ser resistentes por sí mismas. Esto un poco está basado pues también en que aquellos pacientes que tienen un número elevado de crisis previo a poner un tratamiento antiepiléptico pues responden peor, ¿no? Como que hubiese algo intrínseco dentro de la propia epilepsia, pero no se puede explicar mucho más. La hipótesis de la variante genética, pues lo que dice es un poco que variaciones en los genes que codifican enzimas que metabolizan fármacos antiepilépticos, también algunos canales iónicos. Esta se solapa igual un poquito con la de la diana, ¿no? Porque al final son variaciones, son polimorfismos genéticos
que en los genes que codifican, pues sobre todo en la variante genética, enzimas que metabolizan fármacos antiepilépticos, ¿no? Pero también en la siguiente, pues en canales iónicos donde actúan los fármacos antiepilépticos, y esto puede alterar la respuesta farmacológica, ¿no? Y la hipótesis de la diana sería un poco parecido, pero sería a nivel sobre todo de los canales iónicos sobre los que actúan los fármacos antiepilépticos. A ese nivel hay evidencia de una disminución del bloqueo de los canales de sodio por la carbamazepina tanto en modelos animales como en tejido resecado de pacientes epilépticos fármaco-resistentes, y luego hay variaciones de polimorfismos genéticos en genes del SC2A, en genes que codifican canales de GABA, en tejidos también, en modelos animales y en tejidos resecados de pacientes fármaco-resistentes, ¿no? O sea, que parece que hay alguna evidencia que no explicaría todos los tipos de epilepsia, pero que puede haber alteraciones genéticas que hacen que los fármacos antiepilépticos no puedan actuar adecuadamente sobre sus canales iónicos porque estos están modificados, ¿no? Y una de las más interesantes, tal vez, o que en los últimos tiempos tiene así más fuerza, es la hipótesis del transportador, que sería que hay una sobreexpresión, sería un poco parecida a la anterior, pero en el cerebro, ¿no? A la de la farmacocinética, pero en el cerebro. Hay una sobreexpresión de transportadores de exocitosis, sobre todo a nivel de la barrera hematoencefálica, que harían que los fármacos antiepilépticos, en vez de poder entrar al cerebro, pues fuesen expulsados otra vez fuera, ¿no? Y una de las proteínas más implicadas es la glicoproteína P. Esta proteína está en las células capilares de la membrana de la barrera hematoencefálica. Y entonces sí que se ha visto incluso en tejido resecado, pero incluso hay técnicas de PET, el PET-verapamilo, que se ha visto in vivo en pacientes fármaco-resistentes un aumento de expresión de esta glicoproteína, ¿no? Está en tejido endotelial, la barrera hematoencefálica, y también se observa en pacientes fármaco-resistentes en pues neuronas aberrantes o en la glía, o sea, en distintas zonas donde no debería de estar. Y se ha visto también cómo con estudios de PET, después de operar a pacientes fármaco-resistentes, esta cantidad de glicoproteína P disminuye. O sea que sí que parece que puede haber algo, pero hay que seguir estudiando. Todo esto es un poco a nivel de investigación y no nos resuelve en la práctica clínica diaria demasiado. Entonces, probablemente también, pues eso, la epilepsia refractaria sea el cúmulo de un montón de factores. Ya hemos visto genéticos, farmacológicos, de la propia enfermedad, el ambiente. Hay cosas que no entendemos, pues la epilepsia en el anciano normalmente se controla mejor que en otras edades. Hay epilepsias que mejor y otras peor, y no somos capaces de tener una hipótesis común, ¿no? ¿Qué hacemos en la práctica clínica cuando tenemos a una persona con una epilepsia que no responde a fármacos? Bueno, pues tenemos distintas opciones de tratamiento, algunas con mayor éxito y con menos. Sí que es verdad que estas opciones se hacen en unidades especializadas de epilepsia, unidades de referencia, porque son técnicas específicas y costosas que no pueden estar disponibles en todos los hospitales, ¿no? Desde nuevos fármacos, cirugía, técnicas de neuroestimulación y algunas otras técnicas, como el tratamiento dietético. Voy a explicar brevemente los fármacos. Es verdad que hemos dicho que estos pacientes son fármaco-resistentes, ¿no? Entonces, pues claro, el sentido de seguir con nuevos fármacos, sería un poco cuestionable. Es verdad que esta es la corte que os he dicho al principio, el estudio de Glasgow, pues las posibilidades de estar libres de crisis a medida que avanzan los fármacos, pues llegan ya casi a cero. Pero esto es un seguimiento a lo largo de muchos años. Sí que es verdad que cuando probamos un nuevo fármaco antiepiléptico, lo que nos sucede en los ensayos clínicos es que el porcentaje de éxito es más o menos similar, sea el fármaco que sea, ¿no? Esto se puede explicar porque probablemente la muestra siempre es la misma, siempre van a ensayo el mismo tipo de pacientes, ¿no? Porque al final los resultados siempre suelen ser una reducción de crisis como de un 30-40% y una libertad de crisis pues entre un 5-8% como mucho. Esto quiere decir que
a pesar de lo que hemos dicho arriba, hay pacientes que hasta un 5-8% de las personas con un nuevo fármaco pueden quedarse libre de crisis. Lo que no sabemos es cuánto tiempo, porque los ensayos clínicos pues, tienen una duración de 1 año o 2 años como mucho, y esta es una cohorte mucho más larga. O sea, probablemente se consigue con un nuevo fármaco estar libre de crisis, pero probablemente un tiempo corto y luego vuelvan a aparecer. Pero es lo que tenemos. La cirugía, en los casos en los que es posible, la verdad es que pues es una de las mejores opciones, si es posible, porque es curativa, eso es verdad, aunque tiene sus riesgos. Pero es verdad que es posible en un porcentaje pequeño de pacientes, en un 2 o un 5% de las epilepsias focales. Y hay una serie de epilepsias que sabemos que van a ir mejor con la cirugía que otras, sobre todo aquellas en las que hay una lesión estructural en la resonancia, algo que vemos que pueda estar ocasionando la epilepsia, y sobre todo si están localizadas en el lóbulo temporal. Pero es verdad que insisto que en aquellos casos en que es posible, pues esta sería la única técnica que resuelve el problema, ¿sí? Cada vez más en los últimos años está empezando a estar más en boga, claro, evidentemente intentar hacer cirugías mínimamente invasivas en las que no haya que hacer una craniotomía, no haya que abrir el cráneo, con técnicas como termocoagular a través de electrodos. Esta es una imagen de una termocoagulación con una zona aquí de edema a través de un electrodo que se había introducido. Láser, que últimamente está muy de moda en Estados Unidos, todos los centros están empezando a hacer láser, por ultrasonidos, como se hacen ya en el Parkinson, y la radiocirugía, que lleva bastantes años haciéndose con sus luces y sus sombras. Todo esto es intentar quemar, digamos, la zona del cerebro implicada en las crisis sin tener que abrir el cráneo, pero tiene sus dificultades, que ahora no me voy a centrar. La neuroestimulación, la verdad es que lleva bastantes años, siempre da la sensación de que tiene un futuro muy prometedor. En la práctica luego clínica pues no termina nunca, ¿verdad?, de dar una respuesta total, ¿no? Aunque siempre, no sé, teóricamente tiene siempre muy buena pinta, luego en la práctica pues luego no resulta tanto. El estimulador del nervio vago es un aparato que sabéis que se coloca alrededor del nervio vago, y de impulsos que el nervio pasan a través de los núcleos del tronco pues, a distintas zonas de la corteza cerebral. Realmente el mecanismo de acción no está claro y es un tratamiento paliativo. No es muy bajo el porcentaje de pacientes que se pueden quedar libres de crisis y no es lo esperable, y es para disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis. Y los porcentajes de reducción de crisis pues son limitados, un 40%, 30-40% de pacientes que reducen sus crisis a la mitad. Hay un modelo nuevo que detecta la taquicardia, que sucede muchas veces durante la crisis y da un impulso extra, pero tenemos que ver todavía, revisar qué ventajas nos ha dado esto respecto a otros modelos. Y luego se intentar hacer un dispositivo transcutáneo para no tener que operar, que recientemente ha habido un ensayo clínico en Alemania y bueno, los resultados tampoco han sido, parece que disminuye la frecuencia de crisis de forma significativa, pero tampoco son no llegan a los datos de éxito del estimulador del nervio vago, o sea que no sé muy bien qué futuro va a tener, no lo tenemos disponible por el momento. Hay otras técnicas de neuroestimulación. Esta siempre a mí me ha parecido que la idea es muy buena, pero luego no termina de concretar en algo que sea exitoso en la práctica clínica, que es la estimulación cerebral profunda. En el Parkinson sí. Y aquí, bueno, pues es colocar unos electrodos en los tálamos. Es colocar electrodos en distintas zonas del cerebro. En este caso lo que está aprobado es en los núcleos talámicos para intentar controlar las crisis, pero también la tasa de respondedores es buena, pero tampoco es como una técnica quirúrgica, ¿no? Y hay otras técnicas menos invasivas como el estimulador del nervio trigémino, que tampoco lo tenemos disponible lo que es en el sistema público, aunque se puede conseguir de forma privada. Y bueno, la tasa de respondedores no llega a un estimulador de nervio vago que de por sí ya es escaso. Y luego hay aparatos que todavía no están disponibles en la práctica clínica habitual, que se intentan colocar dentro de, estimuladores dentro del cerebro para estimular las zonas donde pensamos que se originan las crisis, que tampoco por el momento ha sido
algo exitoso. Pero luego, si alguien quiere, le puedo explicar más. Y por último, el tratamiento dietético. La verdad es que en adultos lo usamos muy poco, sobre todo porque la gente no es capaz de llevarlo a cabo de una forma regular y bien, porque es una dieta antidieta, que se basa en tomar básicamente grasas y pocos azúcares, o ninguno casi, pero sobre todo en niños a veces puede tener más utilidad y ir mejor. Sí que los estudios dicen que demuestra una reducción de crisis importante, pero ya os digo que en la práctica clínica nosotros por lo menos no hemos sido capaces de llevarlo a cabo, que los pacientes lo puedan hacer de una forma eficaz, ¿no? De todas formas, como hemos dicho, el objetivo igual no son cero crisis, sino mejorar la calidad de vida. Todas las intervenciones que os he comentado pues intentan hacer estudios para ver que su intervención mejora la calidad de vida, pero puede haber limitaciones metodológicas. Y en cuanto a la cirugía, lo que sí que se sabe, y lo vemos también en la práctica clínica, es que la persona refiere una mejoría de calidad de vida si sus crisis se reducen muy significativamente, o sea, más del 90%. Si prácticamente se queda sin crisis, si no, no mejora tanto. Entonces, como futuro, pues la verdad es que yo doy ideas, bueno, que no son mías, que aparecen en la literatura. Hay dispositivos nuevos de neuroestimulación, dispositivos, y hay algunos probándose que introducen el fármaco antiepiléptico dentro del cerebro, no por boca, sino dentro. Ya yendo a dianas más concretas, a las teorías de la farmacoresistencia que he comentado, pues inhibidores de la glicoproteína P o fármacos que no sean sustrato de transportadores de exocitosis, fármacos con nuevas dianas terapéuticas, fármacos, esto queremos todo, claro, todos que interfieren con la epileptogénesis, la neurodegeneración. Las terapias de célula madre todavía están en una fase incipiente. La terapia génica va avanzando más, que me imagino que luego igual comentaréis algo. La cirugía mínimamente invasiva, veremos qué lugar tiene. Y sí que es importante también la modulación de la inmunidad y la respuesta inflamatoria, porque vemos que hay bastantes epilepsias que tienen una causa inmunitaria o que el sistema inmune inflamatorio está implicado. Bueno, pues gracias.